13:27. La asambleísta por Pichincha, Marcela Holguín, busca reformar la ley orgánica de defensa del consumidor a fin de regular la comercialización de productos y servicios por llamadas telefónicas, mensajes y mails. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y nos acompaña en esta tarde la asambleísta Marcela Holguín. Asambleísta, qué gusto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a quienes nos escuchan a través de FM Mundo y Notimundo a la carta. Un gusto estar aquí. Asambleísta, antes de ir con el tema por el cual le invitamos, quisiera hacerle una pregunta. Ayer usted junto a 7 asambleístas más en una rueda de prensa pidieron la renuncia de María José Carrión de la presidencia de la Comisión de los Trabajadores. Ella dijo ayer que no va a renunciar. ¿Qué van a hacer? Esa comisión lleva casi 5 meses sin trabajar. Bueno, lo que tú dices es correcto y realmente es una irresponsabilidad lo que están haciendo dentro de la comisión. Nosotros hemos insistido, no es ayer la primera vez en que la asambleísta María José Carrión debe dar un paso al costado, dejar los intereses personales muy por fuera de los intereses de los trabajadores, que eso es realmente lo que debería primar, y más todavía en un momento tan complicado como el que se vive y sabiendo que tenemos a puertas también una propuesta de reforma que el Ejecutivo en cualquier momento va a presentar a la Asamblea Nacional, una propuesta que incluye también temas de laborales y de seguridad social. Nosotros necesitamos, y lo hemos insistido en un sinnúmero de ocasiones, necesitamos ya trabajar de manera formal dentro de la comisión. Sin embargo, una vez más se anteponen los intereses personales del asambleísta Carrión, y nosotros evidentemente hemos dicho que mientras esté ella, nosotros no podemos trabajar. Ya somos 8 de 12 asambleístas, Gisela, y no únicamente de una bancada. Están asambleístas socialcristianos, asambleístas de Creo, asambleístas de la Revolución Ciudadana, y también se sumaron ayer 2 asambleístas del propio movimiento de gobierno del asambleísta Carrión, de la Alianza País. Ha hecho caso omiso a sus peticiones, es decir, no se va a ir. ¿Cuál va a ser el siguiente paso entonces? Que no puede tener tanta irresponsabilidad al momento de tratar los temas, y más todavía cuando se trata de temas tan importantes como los trabajadores. Nosotros apelamos una vez más a la sensibilidad que debe tener en este momento la asambleísta Carrión, hacerse un paso al costado y nuevamente nombrar a las autoridades, presidente y vicepresidente de la comisión, pero ya es hora de ponernos a trabajar. Bueno, pasemos al otro tema, el tema sobre las reformas a la ley orgánica de defensa al consumidor. Me parece interesante. Usted puso ayer un Twitter que decía proteger a los consumidores del acoso telefónico y de servicios engañosos que nunca contratamos. Esas fueron sus palabras para definir lo que busca con esta reforma. ¿Qué es exactamente lo que se va a hacer? Bueno, básicamente esto nace a raíz de algunos eventos que se dieran. Tú recordarás uno de ellos el año pasado en lo que tiene que ver con el tema de los abusos que se dieron de la banca en el cobro indebido de seguros del caso GEA, y algo que ya es noticia y que nos preocupa profundamente, que se lo viene viendo desde la semana pasada, y que tiene que ver con la filtración de los datos de millones de ecuatorianos. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es precisamente, primero, poner un freno al acoso telefónico que todos tenemos, porque lo habrás tenido tú, lo he tenido yo, quienes nos están escuchando, que en muchas ocasiones hemos recibido más de una llamada ofreciéndonos productos y servicios que nosotros no estamos interesados. Lo que buscamos es poder regular este servicio, no eliminar los call centers, ni mucho menos, porque entendemos que esta es una fuente de trabajo para los ecuatorianos, pero sí regular esto, y también sabemos que a partir de esta regulación también vamos a proteger los datos personales de millones de ecuatorianos. Tú te habrás preguntado cuando te llaman de X compañía, ¿de dónde sacan mi número de teléfono? ¿De dónde sacan mi correo electrónico? Exactamente. Entonces, también debemos proteger nuestra integridad a través de la protección de nuestros datos personales, porque son privados y no cualquier persona puede hacer uso de ellos. Creo que todos estamos totalmente de acuerdo con eso, pero ¿dónde está la línea que diferencia a una estrategia de marketing que lo que busca es justamente y de manera honesta vender o promocionar productos con lo que usted ha llamado acoso u hostigamiento? ¿Dónde está la diferencia? La línea es precisamente la regulación, Gisela. Y te voy a decir una cosa, no es algo que únicamente se me ha ocurrido a mí. Afortunadamente han sido más asambleístas quienes han presentado propuestas de reforma, digamos que similares a aquella que yo ya presenté el año pasado. Yo lo hice en octubre del año pasado. El CAL lo calificó en enero y lo pasó a una comisión que era la de desarrollo económico. Y desde marzo mi proyecto de reforma reposa en la Comisión de Desarrollo
de régimen económico. La semana pasada yo pude ir, sustentar ahí, y realmente encuentro que hay bastante apertura por parte de los asambleístas. Te digo, son al menos 4 asambleístas más que, posterior a lo que yo he presentado, también tienen propuestas de reformas muy similares. Entonces yo entendería que esto realmente va a tener un buen eco dentro de la Asamblea, pero lo más importante no es lo que pase dentro de la Asamblea, sino afuera de la Asamblea. Hay muchísima gente y muchísimos ciudadanos que realmente han visto que esta propuesta de reforma es algo que ellos estaban esperando. Yo creo que si es que nosotros como políticos, como asambleístas, no nos sintonizamos con las verdaderas necesidades, inquietudes que tiene la gente, realmente poco o nada podemos hacer. Y en este sentido he encontrado mucho eco ciudadano de personas que me han escrito y me han llamado y me han dicho, ya era hora de hacer algo así, porque realmente nosotros nos sentimos acosados. Y como te digo, únicamente es cuestión de regular. Te pongo ejemplos. Exacto, póngame un ejemplo. ¿Cómo regulamos? Porque eliminarlo no se puede. No, y nosotros no queremos. No, y tampoco queremos, porque sabemos que el call center es una fuente de trabajo. ¿Qué va a pasar con esas personas que trabajan en este call center? Por supuesto, exactamente. O sea, si es que nosotros regulamos adecuadamente, esas personas van a seguir trabajando, y más todavía en un momento tan apremiante como el que vivimos, que la gente realmente no tiene trabajo y cada vez hay menos plazas de trabajo para los ciudadanos. Entonces, ¿cómo vamos a regular? Por ejemplo, primero haciendo algo muy, muy claro que diga que este tema de ofertas de servicios, que sea por llamadas telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos y demás, tiene que tener horarios. Porque a veces esto no respeta días, horas de feriados, ni mucho menos. Entonces nosotros lo que queremos es regular a partir, por ejemplo, de las 10 de la mañana hasta las 17 horas, y no fines de semana, únicamente días hábiles, no fines de semana, no feriados. Con esto habremos aumentado un poco la tranquilidad de los usuarios en este caso. Pero más allá de esto, la idea es, por ejemplo, también que cuando nos ofrecen un servicio y nosotros vemos que nos llega ya un estado de cuenta en donde nos debitan y demás, cuando nosotros no hemos aceptado eso. La idea es que también, una vez que nosotros hemos aceptado, que exista primero un respaldo que evidencie que efectivamente nosotros aceptamos ese servicio que nos ofrecieron, por el un lado, y por el otro lado también que tenga la obligación esta empresa en los próximos 5 días hábiles remitirnos a nosotros el contrato por escrito para nosotros firmar ese contrato y tener la certeza de que evidentemente nosotros hemos aceptado ese servicio. Es decir, no quede solamente en la llamada en lo que yo digo, ok, sí, me interesa ese servicio y con eso ya tener un respaldo, sino que exista un respaldo físico. Exactamente. Otro tema que es importante, te habrá pasado, a mí también, a quienes nos escuchan seguramente, que ya no contestamos números telefónicos que no conocemos, porque en muchos casos sabemos que podrían ser precisamente temas de que nos están ofertando algunos servicios, pero en otro caso puede ser que probablemente nos estén llamando y nosotros no aceptemos o no contestemos llamadas urgentes. La idea es también proponer que exista un número único, que se identifique la llamada, sepamos exactamente que de ahí viene, que nos van a vender algo y que algo nos van a ofrecer, ya sea por ejemplo un 1700, un 1800, que es realmente muy fácil de hacerlo. Eso creo que también va a ayudar muchísimo. Y otro tema que me parece importante dentro del tema de las llamadas comerciales tiene que ver, por ejemplo, con las llamadas por las cobranzas. En nuestra Constitución, en el artículo 23, se contempla el derecho a la honra, la buena reputación y la intimidad personal y familiar que todos debemos tener. No en todos los casos este artículo de la Constitución se hace efectivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nos llaman a cobrar por una deuda que nosotros tenemos. Tienen todo el derecho de hacerlo, por supuesto que sí, pero también en días hábiles, en horarios que sean los adecuados, y sobre todo que las llamadas de cobranza sea a la persona que está deudando alguna cantidad de dinero. Porque en este caso también utilizan los datos personales para llamar a la casa, tío, a la familia, al hermano, al abuelito, lo que sea. Y no es justo también ponerles en esta situación. Entonces, que las llamadas de cobranza, que tienen todo el derecho de hacerla, también sean reguladas. ¿Cómo hacerlo? No solamente, insisto, días, horas, números de teléfonos únicos, identificables también, sino, por ejemplo, que no sean más de 2 llamadas que se pueda realizar en una semana, o 2 correos electrónicos que se puede emitir a la persona que está deudando determinado valor en una semana. Entonces, tampoco que exista ese acoso telefónico que nosotros tenemos. Veía ayer, por ejemplo, varios mensajes que me escribían desde mi cuenta de Facebook, de personas que me decían, Marcela, no es posible, a mí resulta que, y me mandaban
mandaban digamos la foto. Mire, me están escribiendo cuando yo tengo que pagar el 15 de cada mes por mi tarjeta de crédito. Son 15 días antes y ya he recibido N cantidad de mensajes y de llamadas haciéndome acuerdo de que pague. Entonces creo que también un poquito hay que antes regular. nada más, ¿no? Exacto. Porque yo sí digo, me olvido a veces de pagar, y no lo hago porque por morosa, correcto, por lo que fuera, sino que a veces sí. Es bueno que me recuerden. En mi caso, yo sí necesito que me recuerden de vez en cuando yo que también tengo que pagar. un par de veces, pero claro, es importante, y también por si acaso se exceptúa de este tema y de esta regulación a lo que tiene que ver con servicios públicos. Ya. Y ahora, ¿qué reacción has sentido de la parte comercial sobre este tema, sobre esta regulación? Bueno, en principio te digo que había un poco de temor en el sentido de que muchas personas pensaban que con esto se iba a eliminar los call centers. Pero una vez que se ha entendido y se ha socializado y que lo único que buscamos es darle mayor tranquilidad a la ciudadanía, respaldar también el tema ciudadano, porque hemos hecho caso también un poco de cuáles han sido las demandas que los ciudadanos tienen. La idea entonces de regular ya ha tenido otro impacto positivo, porque evidentemente los call centers seguirán funcionando, y con regulación todo será mejor, porque todos necesitamos precisamente tener reglas claras. Usted ya presentó esta propuesta de reforma en la Asamblea. ¿Para cuándo podría hacerse vigente? Eso ya depende un poco de la comisión. En este momento está, te digo, en régimen económico. Lo presenté hace un año. El problema es que el CAL no calificó a tiempo, envió y remitió primero a una comisión. Desde marzo está en régimen económico y recién la semana pasada me llamaron, imagínate. Entonces han pasado bastante tiempo desde que ha reposado esta propuesta de reforma a la ley del consumidor en la comisión. Yo espero que gracias al hecho de que también muchos asambleístas han presentado propuestas similares, pues, y que además es una demanda ciudadana, se haga efectivo lo más pronto posible. Qué bueno, Marcela, quiero felicitarla porque realmente es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos, ¿no? Esos son los cambios que debemos apoyar, cambios beneficiosos justamente para nuestra seguridad. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por darnos a conocer esta propuesta de Marcela Holguín, que busca reformar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor a fin de regular la comercialización de productos y servicios por llamadas telefónicas, mensajes, emails, para que no nos acosen más. Muchísimas gracias, Marcela. A ti, Gisela, gracias. Una buena tarde. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.